temprano que uno de los asesores, ya lo dije yo, el señor Beder Camacho, se acogería a la colaboración eficaz. Se habla también, ya hay trascendidos a esta hora de la noche, de que Juan Silva también habría llegado a un acuerdo para acogerse a la colaboración eficaz. El exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, entonces se sumaría a una lista que empezó con Karelim López y que continúa con Bruno Pacheco. Su abogado está con nosotros esta noche, el abogado de los dos últimos mencionados, el doctor César Nakazaki. Bienvenido, doctor. Gracias, Mávila. Lo primero que quería preguntarle es cómo considera usted que desde su cuenta de Twitter ha señalado que el presidente emprendió una campaña mediática en contra de la Fiscalía, esta actitud de poner en duda o finalmente pelearse o discutir con la Fiscalía sobre si ir o no ir, o recibirlos en Palacio o ir al Ministerio Público. Yo creo que el presidente, teniendo un buen abogado, debe saber diferenciar lo que es la defensa legal, a la cual tiene legítimo derecho por ser persona, no un alto funcionario público, y sumarse a las acciones de campaña difamatoria contra la fiscal de la Nación, infiltración de la Comisión de Fiscalización con una sombra, y ahora salir pecho a pecho con la fiscal de la Nación a cuestionarla para que ella explique nuevamente el acto difamatorio de una supuesta desarticulación del equipo de los Cuellos Blancos que la fiscal de la Nación ha explicado muy bien ahora. Entonces, creo que ahí se ha incurrido en un error importante. Así como era bueno rectificar que no se puede denunciar periodistas, porque el Código Penal dice que cualquier persona que informe hechos vinculados a delitos no puede cometer difamación. Ahora, en esos tweets que motivan mi reflexión, que él deje la defensa legal para sumarse a estas acciones inconstitucionales, para bloquear las investigaciones, obviamente no corresponde a un presidente y no ayuda a su defensa legal. De acuerdo. Doctor Nakazaki, vamos a ir... Muy bien, continuamos conversando con el doctor César Nakazaki aquí en los estudios. Estábamos hablando de las posibilidades que tendría la fiscal de la Nación. Nos decía, ¿qué debería ocurrir mañana entonces, doctor Nakazaki? Así como la ley establece que el presidente y cualquier investigado tiene que acudir a la sede, en este caso de la Fiscalía de la Nación. Incluso el presidente de la República. Todos los investigados. O sea, investigado y testigo es imposible equiparar. Todos los investigados, los imputados, sea en sede fiscal o sede judicial, la ley dice dónde declaran. Eso es clarísimo. Pero igualmente debo señalar que es claro que detenciones preliminares contra el presidente de la República por casos como estos están prohibidas. Hay una ley especial que regula las medidas cautelares de los altos funcionarios públicos. ¿Hasta dónde podría llegar la fiscal entonces? Yo creo que la fiscal, en vez de, y estoy seguro que no lo hará, en vez de caer en errores, ella tiene dos caminos claros. O toma el camino fuerte de establecer que la inmunidad no le alcanza al presidente porque solo lo protege de actos presidenciales, no de negocios particulares generados en Zarratea. Ese es un camino enérgico y le abre proceso penal de frente, y con proceso penal abierto es decir, va todo. Interpreta la Constitución, los privilegios que tiene el presidente en la ley son para situaciones actos presidenciales. Y hay un precedente. Cuando yo defiendo al ministro de Economía, Carlos Boloña Ver, querían responsabilizar al Consejo de Ministros por el allanamiento que se hace a la casa de la esposa de Montesinos con los edecanes del presidente y el falso fiscal. Y ahí se estableció que los privilegios del presidente son para actos presidenciales y que ir a esconder pruebas o a buscar pruebas no era un acto presidencial. En ese caso, aclaro, al presidente Fujimori lo defendí sobre la base de culpable, no de inocente. Entonces ya hay ese precedente. Ese es un camino. Y el otro camino es presentar su denuncia constitucional para que el Congreso le levante la inmunidad y por tanto se le pueda procesar penalmente. ¿En este momento ya podría hacer eso la fiscal? Tranquilamente. ¿En mérito a qué? ¿A las carpetas abiertas? Hay casos... Son muchos los temas delictivos, pero hay casos que ya están muy maduros. Por ejemplo, el caso del alcalde de Anguía, ¿nos lo puede la explicar? Familia. Bueno, dentro de lo que puedo desarrollar, porque no hay la declaración. Yo sé, respetando, pero entiendo que Bruno Pacheco se ha referido al papel que desempeñaba o que desempeña en la organización el alcalde. O sea, acá es importante, ¿no? Bruno Pacheco puede ir brindando información
pero las fiscales ya tienen investigaciones abiertas. Entonces, la información de Bruno lo que hace en este momento Pacheco es explicar y darle orden a una serie de indicios que ya la Fiscalía tiene, el equipo especial tiene este caso. Y para mí es un caso que ya es para proceso penal. Este es el caso que la fiscal ha referido, tiene que ver con la posibilidad de denunciar por lavado de activos y comprometer a los hermanos de la primera dama que habrían hecho depósitos a la cuenta de Hugo Espino y demás. Porque hay temas muy claros. Un decreto de urgencia para obras en Anguía. El aumento descomunal para Anguía de su presupuesto. La adjudicación de obras que no tiene explicación. La intervención de familiares que tienen un mototaxi y resultan luego con préstamos de más de 90.000 soles. Los empresarios que por su juventud, falta de espalda y experiencia es evidente que son testaferros. Entonces hay toda una cadena de indicios que no requieren esperar que acabe la colaboración eficaz de Bruno Pacheco. Porque él, conforme va explicando, como repito, hay ya casos que tiene avanzada la Fiscalía y que con estas declaraciones lo que hace es entenderlas, arma mejor su caso y se va a proceso penal. Esto es parte de lo que ha señalado Bruno Pacheco, el ex brazo derecho del fiscal. Acá tengo la nota del Comercio que se publicó al respecto. Ha señalado ante la fiscal Barreto que el alcalde José Medina era quien manejaba el millonario presupuesto destinado a ese distrito, el mismo que se incrementó en la gestión del mandatario. A esa es la carpeta que se refiere. Y la fiscal podría, por ejemplo, sí pedir una detención preventiva o una medida mayor en contra de los hermanos de la primera dama. Sin duda alguna, porque el privilegio constitucional solo es del presidente, no de la familia, ni de la esposa ni de la familia de la esposa, ¿no? A ver, acá tengo información que se acaba de publicar también. A su salida de Palacio de Gobierno, el exsecretario general del despacho presidencial, Carlos Jaico, denunció la existencia de un gabinete en la sombra y la ausencia de visión de Pedro Castillo. ¿Perdón? Ah, no, me han enviado, bueno, es un tuit, perdón, que estaba anterior. Continuamos con la entrevista. Decía yo que Bruno Pacheco ha hablado específicamente. ¿Cuál era el papel que es? No corroboro si él ha tocado ese tema o no. Lo que sí señalo es que desde hace tiempo el Comercio había trabajado ese informe. He visto también que un dominical ha hecho un informe en ese sentido. Y lo que sí señalo es que las declaraciones de Bruno Pacheco, para poder ser utilizadas, no requieren esperar la fase de corroboración, porque la sola declaración de algún tema para un caso que ya la Fiscalía tiene en marcha, lo que hace es ordenarlo, que la Fiscalía lo comprenda mejor y que pueda ya pasar de preliminar a proceso penal, porque recordemos que de todos los casos Arratea, todos están en preliminar y solo hay un proceso penal por Puente Tarata. Sí. Entonces creo que ya se ha desarrollado suficiente investigación para ir armando otros procesos penales como ese. Lo importante es que se acoja la colaboración, según la información que tenemos, Juan Silva, para, por ejemplo, Puente Tarata. Eso lo puedo comentar porque es sobre la base de la colaboración de Carelín. Y ya se hizo público. Entonces, de todo lo que se aprecia, una de las ramas de la red de corrupción que mayor desarrollo tuvo es la del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde definitivamente la corrupción no está en el tema del Puente de Tarata, sino en todos los contratos que se han dado durante este gobierno y donde el factor central son los consorcios con intervención de empresas chinas. Eso es bien interesante porque recordemos al abogado de Juan Silva cuando habló y dijo que todavía evaluaba la situación de su patrocinado hasta que aparezca un peritaje sobre lo ocurrido. Y la defensa era, bueno, si finalmente el peritaje demuestra que el ministro no interfería directamente en el tema de las licitaciones, entonces no tenía por qué reconocerse culpable. Pero esto ya cruza la línea, ¿no? Sin perjuicio de que yo no soy quien para corregir abogados, pero hay dos colusiones. La colusión agravada requiere perjuicio. La colusión simple, el solo acuerdo. Pero el caso del MTC no es el Puente Tarata. El caso del MTC son, insisto, todos los contratos que se han celebrado durante este gobierno y tienen como factor común empresas chinas. ¿Dónde está el cartel? ¿Dónde están los constructores en este caso? Este es un caso sin constructores. No, en Lavallato, bueno, decían el Club de la Construcción. Y en este caso,
No hay constructores. ¿Y las empresas chinas? Eso voy. Si todas las semanas sale el periodismo de investigación que esas empresas chinas, que yo sinceramente pensé que era el Estado, no, pues en realidad son cascarones. O sea, chino es el que firmó nomás, pero de ahí todo lo demás no hay nada. Es evidente que ahí hay un tema de corrupción fuerte. Y creo, dentro de lo que voy desarrollando, que si no es el más fuerte, en términos de corrupción, es uno de los más fuertes. Y Silva aportaría mucho. Exacto, a eso voy, a la importancia de confirmarse la información que ha trascendido esta noche de que ya Juan Silva habría reconocido, porque tiene que haber reconocido su participación en esta organización, para ponerse a derecho, como Bruno Pacheco, y decir, bueno, sí, voy a colaborar con la justicia. Entonces, ese caso se cerraría con el tema de es una alta probabilidad. Él tiene un espacio para ser colaborador eficaz y explicar a profundidad hasta dónde llegó la red de corrupción, que, insisto, no quede en el caso del puente de Tarata. Ese era un truco de alguien, de tratar de encapsular ahí. Hay que revisar, como pedí hace varios meses a la fiscal Cesenarro, todos los contratos, no uno, todos los contratos que se han dado durante este gobierno en Provías. El comportamiento de la fiscal, usted lo ha destacado. El Poder Judicial, ¿qué diría del Poder Judicial hasta el momento, doctor? Me preocupa mucho que un juez nuevo, y por nuevo no hay ningún problema, no recuerdo el nombre, haya roto una jurisprudencia que viene desde la época de los casos de Montesinos. En la época de los casos de Montesinos se discutía esto. Si en un caso hay un aforado cuyo caso debe ser conocido en la Corte Suprema, ¿qué pasa con el resto? César Azabache en ese tiempo decía que todos se vayan a la Corte Suprema, pero la Corte Suprema no tiene estructura para investigar y juzgar a muchas personas, entonces se partió así. Los aforados, Fiscalía de la Nación y Corte Suprema, todos los demás, fiscalías provinciales comunes, como son todos los casos, por ejemplo, Cuellos Blancos. Unos están en la Suprema y Nostroza, los del CNM, el resto es normal. Pero este juez Maravilla destrozó la jurisprudencia de más de 20 años y dice, no, cualquier cautelar, como ha dicho el Perú 21, he leído, cualquier cautelar la Suprema, lo cual es muy extraño. Para debutante es muy extraño, por decirlo menos. Muy bien, doctor Nakazaki, gracias.